Cuando pensamos en un chimpancé, casi todos imaginamos lo mismo. Un animal pequeño, curioso, casi infantil. Lo vemos en comerciales, en películas, vestido con ropa humana, sonriendo frente a una cámara. Un animal que parece inofensivo, pero esa imagen es una mentira cómoda. Un chimpancé no se queda así, crece, y cuando crece, se transforma en uno de los animales más fuertes, impredecibles y peligrosos que pueden convivir con un ser humano. Un adulto puede superar los 100 kilos, tiene una fuerza varias veces mayor que la de un hombre promedio, y a diferencia de nosotros, no entiende límites morales, normas sociales ni consecuencias. No razona, reacciona. Durante años, Travis fue presentado como la excepción. Un chimpancé criado como un hijo, educado como un humano, amado como familia. Dormía en una cama, comía en una mesa, usaba el baño, miraba televisión. Parecía probar que el peligro era solo un mito, hasta que dejó de serlo. Esta es la historia real de Travis, un chimpancé que pasó de ser una celebridad local a protagonizar uno de los ataques más brutales jamás registrados. Una historia que expone lo que ocurre cuando confundimos afecto con control, cuando humanizamos lo que nunca dejó de ser salvaje y cuando ignoramos una verdad incómoda. Algunos errores no avisan, solo esperan. Travis nació en un criadero privado en el estado de Missouri, en algún momento entre junio de 1994 y octubre de 1995. No hay un registro exacto. Desde el inicio, su historia estuvo marcada por la informalidad y la ausencia de controles reales. Apenas tenía unos días de vida cuando fue separado de su madre, un acto que para un chimpancé no es menor. En la naturaleza, el vínculo con la madre es vital durante años. Ahí se aprende a comportarse, a reconocer límites, a entender jerarquías. Travis no tuvo nada de eso. Fue comprado por Sandra y Jerry Herold, un matrimonio de Connecticut, por una suma cercana a los $40,000. El vendedor era una criadora privada llamada Connie Casey, conocida por comercializar primates exóticos para hogares particulares. Desde el primer día, Travis dejó de ser tratado como un animal salvaje. No fue llevado a un santuario. No fue preparado para una vida controlada. Fue llevado a una casa. Sandra decidió llamarlo Travis en honor a un cantante que admiraba. Un nombre humano, una identidad humana. Y con ese gesto comenzó algo que parecía tierno, pero que con el tiempo se volvería profundamente peligroso. Los Herold tenían una hija, pero ya era adulta y se había mudado hacía años. La casa estaba en silencio, y Travis llegó a ocupar ese vacío, no como una mascota, no como un animal, como un hijo. Dormía en una cuna, dentro del mismo dormitorio que la pareja. Tomaba biberón, usaba pañales, vestía ropa de bebé. Con el tiempo dejó la cuna y pasó a dormir directamente en la cama con ellos. Travis crecía, pero el trato no cambiaba. La diferencia entre chimpancé y ser humano se borró por completo. Y mientras el cuerpo del animal avanzaba hacia la adultez, su entorno seguía tratando de congelarlo en una infancia eterna. Una infancia que nunca iba a durar. Con el paso de los años, Travis dejó de ser solo un chimpancé dentro de una casa. Se convirtió en una presencia constante, integrada por completo a la rutina diaria del hogar. No había jaulas, no había límites claros, no había una separación real entre lo que era humano y lo que no. Travis aprendió a usar el inodoro, comía con cubiertos, abría puertas, ventanas y gabinetes sin dificultad. Se desplazaba libremente por toda la casa, de día y de noche. Se bañaba con la familia, miraba televisión durante horas. Aprendió a usar la computadora, coloreaba dibujos, reconocía rostros, respondía a órdenes simples, pero también empezó a desarrollar habilidades que ya no resultaban tan inocentes. Sabía encender electrodomésticos, calentaba comida en el microondas, tomaba objetos pesados sin esfuerzo, y en más de una ocasión se sentó al volante de un vehículo, no para jugar, para conducir. Dentro de la propiedad, Travis podía arrancar el auto, moverlo y detenerlo. También manejaba el tractor cortacésped, recorriendo el terreno como si fuera una tarea cotidiana. Todo esto ocurría mientras su cuerpo seguía creciendo, mientras sus músculos se desarrollaban, mientras su fuerza se multiplicaba. Su dieta tampoco tenía nada de natural. No comía frutas silvestres ni vegetación propia de su especie. Comía lo que comía la familia. En esa casa, Travis no era corregido como animal, era recompensado como un niño. Y mientras tanto, su exposición pública aumentaba. Participó en comerciales, apareció en programas de televisión, era presentado como un chimpancé dócil, inteligente, casi civilizado. En el negocio de remolques de los Herold, Travis era una atracción habitual. Pasaba horas allí, interactuando con clientes y empleados. La gente lo conocía. Los vecinos lo saludaban, las autoridades también. Durante años, Travis fue visto como una rareza simpática, una historia curiosa, una excepción que parecía funcionar.
Pero lo que nadie quería admitir era que todo ese comportamiento humano estaba construido sobre un error básico. Travis no estaba aprendiendo a ser humano, estaba dejando de aprender a ser chimpancé, y ese vacío no tarda en pasar factura. Durante mucho tiempo la convivencia pareció funcionar, pero el peligro no apareció de golpe, se fue anunciando. Las primeras señales llegaron cuando Travis todavía era joven, cuando muchos seguían viéndolo como inofensivo. En 1996, con apenas un año de edad, ocurrió el primer incidente documentado. Una mujer se acercó al auto de los Girol para saludar al chimpancé. Travis tomó su mano y la mordió. El ataque fue rápido, inesperado, lo suficiente para causar una herida, pero no lo bastante grave como para generar consecuencias legales. 2 años después, en 1998, volvió a suceder. Un hombre intentó devolverle un juguete que se había caído al suelo. Travis reaccionó de la misma forma. Le mordió el pulgar con fuerza. Otra vez no hubo sanciones, no hubo retirada del animal, no hubo intervención del Estado. Fueron registrados como incidentes menores, pero para quienes conocían el comportamiento de los primates no lo eran. Especialistas en fauna y oficiales de control animal comenzaron a advertirle a Sandra algo muy concreto. Un chimpancé adulto puede ejercer una fuerza equivalente a 4 o 5 hombres adultos. Y no solo eso. Durante la madurez sexual, los chimpancés desarrollan conductas de dominancia, territorialidad y agresión. Su comportamiento se vuelve impredecible, difícil de contener, casi imposible de controlar dentro de un entorno doméstico. Por esa razón, explicaban, los chimpancés que aparecen en películas, publicidades o programas de televisión siempre son jóvenes, porque los adultos no se entrenan, no se domestican, no obedecen. Aún así, Travis siguió creciendo en la misma casa, con las mismas rutinas, con los mismos permisos. El episodio que terminó de encender todas las alarmas ocurrió el 19 de octubre de 2003. Ese día, Travis viajaba en auto con Sandra. En medio del trayecto, alguien arrojó una lata o una botella por la ventanilla. El objeto impactó cerca del chimpancé. Travis se desabrochó el cinturón, abrió la puerta y salió corriendo. Persiguió a la persona que había arrojado el objeto, luego a varios oficiales que intentaron contenerlo. Entraba y salía del vehículo. Cada vez que lograban encerrarlo, se liberaba solo, sin esfuerzo. La situación se prolongó durante horas. Finalmente pudieron controlarlo sin que hubiera heridos. Pero el mensaje ya estaba claro. Ese incidente motivó la creación de una ley estatal que exigía permisos especiales para poseer primates de más de 50 libras, unos 22 kilos. Travis superaba ese peso ampliamente, sin embargo quedó exceptuado. Vivía con los Girol desde hacía años. No fue considerado un riesgo inmediato. Algunos oficiales lo describieron como juguetón, pero el personal de control animal no pensaba igual. Para ellos ese episodio no era una anécdota, era una advertencia, una señal clara de que Travis ya no era un chimpancé joven, y de que el entorno en el que vivía no estaba preparado para lo que vendría después. La tragedia no llegó de golpe, se fue instalando lentamente en la vida de Sandra Herold. Primero, fue la pérdida más devastadora. Su hija había fallecido, murió en un accidente automovilístico cuando aún era joven. Un golpe imposible de procesar para cualquier madre. Sandra cayó en una depresión profunda. El silencio empezó a llenar la casa. Las rutinas se rompieron. La alegría desapareció. En medio de ese vacío emocional, Travis no era solo una mascota. Se convirtió en su apoyo, en su consuelo, en su razón para levantarse cada mañana. Dormía en la casa, compartía la mesa, veía televisión junto a ella, la acompañaba a todos lados. Para Sandra, Travis no era un animal, era familia. Años después, cuando aún no se había recuperado de esa pérdida, llegó otra tragedia. Su esposo falleció repentinamente. Sandra quedó completamente sola, sin nadie más en quien apoyarse, excepto en Travis. La relación entre ambos se volvió aún más intensa, más dependiente, más cerrada al mundo exterior. Pero algo empezó a cambiar. Con el paso del tiempo, Travis ya no era el chimpancé joven que aparecía en comerciales. Había crecido, había ganado fuerza, había desarrollado comportamientos propios de un macho adulto, y al mismo tiempo, Sandra comenzó a tratarlo como si fuera un ser humano. Le daba vino, le ofrecía medicamentos para la ansiedad, le permitía comportamientos que jamás deberían tolerarse en un animal salvaje. Algunos testigos afirmaron que Travis tomaba Xanax para calmarse, otros aseguraron que bebía alcohol con frecuencia. Nada de eso fue supervisado por veterinarios especializados en primates. Era una convivencia basada en el afecto
afecto, pero también en la negación. Sandra se aferraba a la idea de que Travis nunca le haría daño, que la entendía, que la protegía, y durante años esa ilusión pareció sostenerse. Pero quienes observaban desde fuera notaban algo distinto. El chimpancé se volvía más territorial, más celoso, más dominante, especialmente cuando otras personas se acercaban demasiado a Sandra. Era una relación construida sobre el dolor, la soledad y una dependencia emocional extrema, una combinación peligrosa, porque cuando un animal salvaje ocupa el lugar que debería ocupar un ser humano, las reglas de la naturaleza no desaparecen, solo esperan, y el día en que todo se rompió, no hubo advertencia posible que pudiera detenerlo. Desde este momento el contenido del video se vuelve altamente perturbador. A continuación se presentarán audios reales del ataque y imágenes sensibles. Se recomienda máxima discreción. El 16 de febrero de 2009, Stamford, Connecticut, despertó como cualquier otro día. Las calles estaban tranquilas, las casas en silencio. Nada hacía pensar que detrás de una puerta común estaba a punto de ocurrir uno de los ataques más brutales jamás registrados. Dentro de esa casa estaba Sandra Herold, y con ella, Travis, un chimpancé adulto. Ese día Charla Nash, amiga cercana de Sandra, llegó de visita. Conocía a Travis, lo había visto crecer, nunca le tuvo miedo. Pero ese día, algo era distinto. Travis no estaba tranquilo como de costumbre, se movía de forma errática, emitía sonidos bajos y extraños, su cuerpo estaba tenso, su mirada perdida. Momentos antes del ataque, Sandra intentó quitarle un objeto. Algunas versiones dicen que fueron unas llaves, otras, un juguete, un gesto cotidiano, inofensivo para un humano. Para Travis, fue una amenaza directa. Y entonces, sin aviso, sin gritos previos, sin oportunidad de huir, Travis atacó. No fue un empujón, no fue una mordida aislada como en otros casos. Fue un estallido de violencia salvaje, brutal, incontrolable. El chimpancé se lanzó sobre Charla con una fuerza imposible de resistir. La derribó sobre el automóvil de Sandra. Luego, al caer al suelo, la inmovilizó por completo. Los chimpancés no atacan para asustar, no atacan para dominar, atacan para destruir. Travis utilizó sus manos, sus dientes y todo el peso de su cuerpo. Destrozó el rostro de Charla. Mientras ella intentaba defenderse, el chimpancé arrancó tejidos, le destruyó los ojos, la desfiguró hasta volverla irreconocible. No fue un ataque rápido. Duró aproximadamente 12 minutos. 12 minutos de horror absoluto. Sandra gritaba. Intentó golpearlo con una pala. Fue inútil. Luego intentó apuñalarlo con un cuchillo para salvar a su amiga. Nada funcionó. Travis no se detenía. Estaba completamente fuera de control. Charla ya no podía gritar. Su rostro estaba destruido, sus manos mutiladas, gran parte de su cuerpo irreconocible. No podía defenderse, no podía huir. Había quedado ciega, sin manos, desfigurada. El chimpancé, completamente enloquecido, le destrozó una mano y le desmembró uno de los brazos. Sandra, en estado de pánico, se refugió dentro de su automóvil. Desde allí, escuchando los gritos de su amiga y el sonido del ataque, llamó a emergencias. Lo que estás a punto de escuchar es una llamada real al 911. La voz que oirás pertenece a una mujer presenciando cómo su amiga está siendo brutalmente atacada. Los gritos son reales, el pánico es real, el horror es real. Este audio puede resultar extremadamente perturbador. Si eres sensible a este tipo de contenido, te recomendamos no continuar. Este fragmento no se incluye por morbo, sino como una advertencia clara de lo que ocurre cuando se ignora la naturaleza salvaje de un animal. Esto es lo que pasó cuando nadie pudo detenerlo. For 911, where's your emergency? This is Sandy. 241 Rock. What's the Send the problem? police. Send the police. What's the problem there? The chimp killed my friend. Oh, please. What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up with a gun. With a gun. He's killing my friend. Who's killing your friend? My chimpanzee. He ripped her apart. Hurry up with guns, please. Shoot him. What is the monkey doing? Tell me what the monkey's doing. He ripped her face off. Please, hurry up. They're on the way, ma'am. Guns. They gotta shoot him, please. If the monkey moves away from your friend, let me know, okay? So we can try to help your friend. He's dead. She's dead. She's dead. He ripped her apart. He ripped what apart? Her face? Everything. I think I'm gonna faint. I think I'm gonna pass out. No. Please, please, hurry. Is the monkey still by your friend, or can you get close to your friend? Please. They tell them they gotta shoot him because I tried stabbing him and he's not
and it made him worse. I tried stabbing him, and he's hurt now too. I can't get out of this car. Lock your doors on your car and stay there with me. It don't matter. He will rip the doors right Sandra. off. Please tell him to shoot him. Please tell him. Luego los vecinos escucharon los alaridos, los gritos, el tormento. Alguien llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron, la escena era indescriptible. Travis estaba cubierto de sangre. Seguía agresivo. Ignoraba órdenes. Ignoraba disparos de advertencia. Un oficial disparó directamente, incluso herido de muerte. Travis tuvo fuerza suficiente para caminar tambaleándose de regreso a la casa y colapsar. Murió allí mismo. Charla Nash fue trasladada de urgencia al hospital. Sobrevivió, pero su vida, tal como la conocía, había terminado. Perdió su rostro, perdió sus manos, perdió su capacidad de ver, hablar y vivir de forma independiente. Sandra Herold, devastada, sufrió un infarto esa misma noche. Murió días después. En cuestión de minutos, una amistad, una familia y 2 vidas fueron destruidas. Charla Nash no solo sobrevivió al ataque, sobrevivió a algo que pocos seres humanos han experimentado y vivido para contarlo. Cuando llegó al hospital, los médicos no creían que resistiría la noche. Había perdido sus ojos, nariz, labios y manos. Su rostro era irreconocible. Las heridas no eran limpias, eran desgarradas, brutales, imposibles de reparar con una sola cirugía. Durante semanas permaneció en coma inducido. Cuando despertó no pudo hablar, no pudo ver, no pudo reconocerse en un espejo. Había pasado de ser una mujer independiente a depender de máquinas, médicos y cuidados constantes. Los doctores dijeron algo que heló la sangre de su familia. Lo que ocurrió aquí no es comparable con ningún ataque humano. Charla se convirtió en uno de los casos más extremos de cirugía reconstructiva en la historia moderna. Más de 200 procedimientos médicos, trasplantes, reconstrucción facial parcial, reaprendizaje básico para comer, respirar y comunicarse. Años después, logró someterse a un trasplante de rostro. Un hito médico, nacido de una tragedia. Pero el daño no era solo físico, el trauma psicológico era profundo. Pesadillas, miedo constante, dolor crónico. Charla nunca volvió a ser la misma. Mientras ella luchaba por sobrevivir, otra batalla comenzaba. Tras el ataque, el caso explotó en los medios. Y surgió una pregunta que nadie quería responder. ¿Quién fue el verdadero responsable? Travis había mostrado señales de agresividad antes, había escapado, había atacado vehículos, había sido reportado por vecinos, pero nunca fue retirado. No existían leyes claras, no había controles reales. El chimpancé era tratado como una mascota exótica, cuando nunca lo fue. Sandra Herold había criado a Travis como un hijo, lo amaba, lo humanizó. Y ese fue quizás el error más grave. Los expertos fueron claros. Un chimpancé adulto es hasta 5 veces más fuerte que un hombre. Su instinto no se domestica, solo se reprime hasta que deja de hacerlo. El estado de Connecticut enfrentó demandas millonarias. Se modificaron leyes, se prohibió la tenencia de primates como mascotas, pero todo llegó tarde. Nada devolvió el rostro de Charla, nada deshizo el horror, ni todo el dinero del mundo sería suficiente para devolverle lo que Charla había perdido. Este no es solo un caso sobre un ataque animal, es una historia sobre arrogancia humana, sobre creer que el amor puede reemplazar la naturaleza, sobre ignorar advertencias hasta que es irreversible. Travis no era un monstruo, era un animal salvaje colocado en un entorno que nunca debió habitar. Las víctimas no fueron solo Charla, también fue él, y la pregunta final queda flotando. ¿Cuántas tragedias más deben ocurrir antes de que entendamos que no todo puede ser domesticado? Si este relato te dejó pensando, si crees que estas historias deben contarse para evitar que se repitan, suscríbete, apoya el canal con un like, déjanos tu opinión, porque hay historias que no buscan morbo, buscan advertir, y esta nunca debe repetirse.